Padre, necesito contar sobre mi hijo. Estas palabras todavía resuenan en las paredes vacías de esta iglesia. Se les dijo en un susurro tan bajo que casi pensé que imaginaba, pero no, escuché, y desde esa noche, llevo un peso que nunca debería haber sido mío. Era martes, casi medianoche. La lluvia golpeó las ventanas como dedos impacientes, creando sombras de baile en el confesionario. Estaba a punto de cerrar cuando escuché los pasos, lento, vacilante, como alguien que lucha contra cada movimiento. 24 años de sacerdocio me enseñaron a reconocer los diferentes tipos de dolor humano por los sonidos de los pasos. Hay un paseo apresurado de culpa fresca, el arrastre de los pies de la depresión crónica, la decisiva marcha de aquellos que buscan ser absueltos con urgencia, pero estos pasos fueron diferentes. Fueron los pasos de alguien que llevaba un cadáver invisible. La iglesia de San Judas siempre ha tenido algo sepulcral, especialmente en el amanecer del invierno. Las vigas de madera gemen como huesos viejos, y el viento que entra a través de las grietas, susurros que nunca se han dicho en voz alta. Esa noche el entorno parecía especialmente opresivo. El olor a cera derretida se mezcló con el olor húmedo de la madera vieja y algo más, algo que no pude identificar. Era como si el aire en sí estuviera cargado de secretos no confesos. El confesionario donde paso mis noches más largas está en la esquina más oscura del barco. La única luz provenía de 2 velas que había olvidado borrar. Sus llamas revoloteaban como almas inquietas, proyectando sombras que parecían moverse con su propia vida. Me las arreglé para escucharla respirar a través de la red incluso antes de que ella hablara. Respiraciones cortas y controladas, como alguien que intenta hacer ruido para no despertar a un hombre muerto. Entró sin ruido, como un fantasma en busca de su lugar de descanso. En el otro lado de la rejilla adornada, pude ver solo el contorno de una mujer curva. Sus manos se entrelazaban con tanta fuerza que sus yemas de sus dedos parecían blancas incluso en la tenue. Llevaba un oscuro y húmedo de la lluvia, goteando en el piso de madera creando un ritmo hipnótico. El cabello, que pude entrar cuando se movía ligeramente, estaba desordenado, como si pasara horas caminando bajo la tormenta. Pero lo que más me llamó la atención fue el olor que vino con ella. No era solo lluvia y frío, había algo químico, casi medicinal, mezclado con un olor terroso que me recordaba a cementerios. Perdóname, Padre, porque he pecado. Su voz temblaba, pero no era el nerviosismo común de aquellos que buscaban absolución. Era algo más profundo, más embrujado, como si las palabras estuvieran arrancadas de un lugar que había permanecido sellado durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo fue tu última confesión, mi hija? Un largo silencio. Tan tiempo que pensé que había dado por silencio en silencio, pero luego escuché un sollozo amortiguado. 3 años, Padre. 3 años, 2 meses y 17 días. La precisión de la respuesta me perturbó. Las personas rara vez saben exactamente cuándo fue su última confesión, a menos que algo muy específico los haya eliminado de la iglesia. Habla, hija mía, Dios está escuchando. Ella respiró hondo. Un sonido entrelazado como quien está a punto de sumergirse en aguas heladas. Podía sentir a través de la red que estaba temblando. Se trata de mi hijo sacerdote, chico, que perdí. Al principio parecía una confesión común, doloroso pero común. Ella me contó sobre la culpa de la madre, cómo se sintió responsable de no proteger a su hijo de un accidente, mientras llevaba el peso de cada uno. Y sí, eso lo persigue al amanecer. Debería haber estado allí, Padre. Debería haber visto las señales. Si hubiera sido una mejor madre, su voz se rompió a intervalos regulares, como olas golpeando rocas. Era un patrón que conocía bien. El dolor del duelo de los senos tiene su propia cadencia, una canción fúnebre que todas las madres desconsoladas parecen conocer instintivamente. Era tan joven, Padre, tan inocente, no se lo merecía. Nadie merecía lo que le pasó. Escuché pacientemente, ofreciendo los silencios necesarios para que ella procesara el dolor. Hablé sobre el plan de Dios, cómo la culpa puede ser una prisión que construimos sobre cómo el amor de una madre incluso trasciende la muerte. Pero había algo mal, algo que mi experiencia me dijo no encaja perfectamente. El accidente ocurrió en el antiguo puente, dijo primero, la voz de una tristeza que parecía ensayada. Conocía el viejo puente. Está alrededor de la ciudad, un lugar peligroso donde ha habido otros accidentes. Tenía sentido que una madre llevara culpa por permitir que su hijo frecuentara esa área, pero luego, sin darse cuenta, cuando encontraron el cuerpo cerca del río, mi corazón dudó por un ritmo. El viejo puente está a millas del río. Para que un cuerpo provenga de uno a otro sería necesario
Sería necesario que alguien lo transporte. Tenía solo 10 años, murmuró en un momento, la voz casi inaudible. 15 minutos después, era tan joven. 15 años son pocos para comprender los peligros del mundo. 10 años, 15 años. La diferencia no era pequeña. Mi formación me enseñó a ser paciente con el dolor de los demás. Las personas de luto a menudo confunden los detalles, mezclan recuerdos, especialmente cuando el trauma es reciente. Pero algo en la forma en que corrigió estas inconsistencias me molestó profundamente. Era como si estuviera probando diferentes versiones de la misma historia, viendo cuál sonaría más convincente. Su voz tembló mientras hablaba de su hijo perdido. Cada palabra era más pesada que la anterior, como si hubiera llevado este secreto durante años. Sí, así es exactamente como me sentí en ese momento. Cada frase que salió de sus labios llevaba un peso que iba mucho más allá del dolor común del duelo. Era como si estuviera revelando capas de una verdad de que ni siquiera podía ser completamente soportada. Hubo una diferencia sutil pero notable entre el dolor de quienes perdieron a alguien y el dolor de quienes hicieron que alguien se perdiera, y estaba empezando a sospechar que estaba enfrentando el segundo. Cuando finalmente lo revelé, entendí por qué nunca debería haberse escuchado. Todavía no lo sabía, pero estas palabras profetizaron lo que venía. Algunas confesiones no están hechas para la absolución. Algunos están hechos porque el peso del secreto se vuelve insoportable, y la única forma de aliviarlo es dividirlo con alguien gracias al silencio. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, mi hija. Si era una madre, si hizo algo terrible para proteger a otros niños, ¿Dios puede perdonarlo? La pregunta se detuvo en el aire como el humo tóxico. No era una pregunta teórica, era personal, urgente, cargado de una especificidad que me hizo tragar con fuerza. Dios perdona todos los pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento, dije, siguiendo la doctrina, pero mi voz sonaba menos convincente de lo que me gustaría. Había algo en la forma en que formulaba la pregunta que sugería que estábamos hablando de algo que iba más allá de los límites convencionales del perdón. ¿Qué pasa si el pecado es tan grande que, aunque decirle a un sacerdote, me temo que no es suficiente? La sangre se congeló en mis venas. En más de 2 décadas escuchando confesiones, algunas veces ha cuestionado los límites del sacramento. Incluso decirle a un sacerdote, las palabras resonaron en mi mente, como si decírselo a un sacerdote fue solo el primer paso en una confesión más grande. Fue entonces cuando escuché un sonido metálico, algo pequeño que cae al piso confesional. Se inclinó rápidamente para atrapar, pero logré ver un brillo dorado entre sus dedos temblorosos. Una llave. Lo siento, padre. Sí, es la clave de su habitación. Siempre me llevo. Pero había algo profundamente mal con esa explicación. La clave era moderna, digital, uno de los que tiene chips electrónicos que se iluminaban sutilmente en la oscuridad, el tipo utilizado en nuevos hoteles o apartamentos. No es el tipo de clave que un hijo de 10 o 15 lo tendría en su habitación de casa. Además, la forma en que la sostuvo no fue como quien lleva un recuerdo, fue como quien lleva evidencia. ¿Cuánto tiempo llevas llevando esta llave?, pregunté, tratando de sonar casual, pero sintiendo mi propia voz traicionando la curiosidad peligrosa. Un largo silencio, demasiado largo. Podía escucharlo girar el objeto entre los dedos, el metal haciendo pequeños ruidos que resonaron en el espacio cerrado. Desde el día en que se fue, pero la vacilación antes de la izquierda fue reveladora, como si hubiera pensado en usar una palabra diferente. Mi hija, me parece que hay más cosas que te gustaría compartir. Estoy aquí para escucharla, no juzgarla. Ella sollozó, un sonido gutural y primitivo, como un animal herido que intenta comunicar un dolor que va más allá de las palabras. Padre, ¿y si digo que tal vez no murió en un accidente? Mi corazón aceleró de una manera que no me sentí durante años. La temperatura en el confesionario parecía caer varios grados. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pasa si digo que tal vez tuve que tomar una decisión? La palabra elección fue suspendida entre nosotros como una cuchilla afilada. Había un peso que convirtió una palabra simple en una confesión parcial. Padre, ¿tienes hijos? La pregunta me tomó por sorpresa. Soy sacerdote, mi hija. Hice un voto del celibato. Entonces no sabes qué es tener que elegir entre ellos. No sabes qué es mirar a 2 niños y saber que solo puedes guardar uno. 2 hijos. Ella había mencionado a 2 hijos, pero hasta entonces, toda la conversación había girado en torno a una, que murió. ¿Tienes otro hijo?, pregunté,
ya sabiendo que había encontrado una pieza crucial del rompecabezas. Él lo había hecho, susurró ella. Tuve 2 hijos, padre, gemelos. El confesionario estaba tan silencioso que pude escuchar mi propio corazón latir las costillas. Una lluvia bea se detuvo por completo, dejando solo el sonido ocasional de gotear goteando del techo, como un tiempo demarcado de reloj para una explosión. Gemelos. Repetí más para mí que para ella. Gemelos idénticos, padre, tan similar que a veces los confundí yo mismo, especialmente en la oscuridad. Especialmente en la oscuridad. Las palabras llevaban una implicación siniestra que hizo que mi estómago se contrajera. ¿Qué tipo de elección tuviste que hacer?, susurré, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Respiró hondo, como quien está a punto de saltar de un acantilado del que no hay retorno. Padre, ¿qué pasa si te digo que ya no podría distinguir cuál se estaba volviendo peligroso? ¿Y si te digo que tuviera que elegir cuál salvaría, y cuál? Su voz se rompió por completo, disolviendo en sollozos que parecían provenir de las profundidades de su alma. ¿Y cuál es qué?, insistió, sabiendo que había cruzado la línea entre confesor e investigador. ¿Cuál dejaría morir? Las palabras fueron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Sabía que acababa de cruzar una línea invisible, que lo que vendría a seguir cambiaría para siempre la forma en que vería la naturaleza humana, que algunas confesiones no sean de arrepentimiento sino de culpa, pero lo peor aún no se había dicho. Y en lo profundo de mi corazón, ya sabía que dejar morir no era exactamente lo que había sucedido. ¿Cuál dejaría morir? Las palabras todavía resonaban en el confesionario cuando me di cuenta de que había dejado de llorar, completamente, como si la confesión parcial hubiera agotado no solo lágrimas sino también la humanidad de su voz. Twins de idénticos, repetí, tratando de procesar la información, y dijiste que a veces los confundiste, especialmente en la oscuridad, agregó, y había algo en la forma en que dijo que me hizo temblar la piel. No era una observación casual sobre la dificultad de distinguir niños similares, era una declaración cargada de implicaciones que todavía no podía entender completamente. Al otro lado de la cuadrícula, logré verla moverse en el bolsillo del abrigo húmedo. El sonido de la tela húmeda arrastrando el cuero de la llave digital creó un ritmo inquietante en silencio. ¿Padre, que alguna vez has tenido que tomar una decisión que supiera que sería irreversible? La pregunta me tomó por sorpresa. Muchas veces, mi hija, haz los votos, por ejemplo. No, me interrumpió, la voz más firme que hasta ahora. No estoy hablando de decisiones que cambian tu vida, estoy hablando de decisiones que se llevan vidas. Mientras hablaba, comencé a notar pequeños detalles en sus movimientos que me molestaban profundamente. Tenía la costumbre de pasar su mano sobre su cuello cada vez que mencionaba a uno de sus hijos. Era un gesto automático, casi inconsciente, como si revisara algo, o ocultara algo. «Cuéntame más sobre tus hijos», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «¿Cómo estaban?» «Miguel y Gabriel», dijo de inmediato sin dudarlo, pero luego se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que había revelado algo que no debería. «Hermosos nombres», comenté, «nombres de arcángeles». «Mi madre eligió», murmuró. «Dije que necesitaban protección adicional, como si supiera que algún día tendría que...». La frase estaba incompleta, pero la implicación era clara, como si tu madre hubiera sentido que algo terrible sucedería. «¿A qué hora ocurrió el accidente?», pregunté, después de un instinto que había desarrollado a lo largo de los años escuchando confesiones. Las personas que minten siempre tienen dificultades con detalles específicos. 2:15 de la mañana, respondió sin dudarlo. La precisión me sorprendió. ¿Estás seguro del tiempo? Estoy seguro de todo, sacerdote. Cada minuto, cada segundo. Pero había algo inquietante en la forma en que dijo eso, como si hubiera memorizado deliberadamente cada detalle, no porque el dolor los hubiera grabado en su mente, sino porque necesitaba mantener la historia consistente. ¿Y cómo supiste sobre el momento exacto? Silencio. Un silencio largo y pesado. Yo estaba despierto. Las madres siempre saben cuándo le sucede algo a los niños. Mencionaste el viejo puente, continué, sintiendo que estaba caminando en terreno peligroso. Pero luego habló del río. El puente está sobre el río, dijo rápidamente, defensivamente. Pero el Bella Ponte está en la corriente de los lamentos, no en el río San Juan. Son lugares diferentes, a millas de distancia. Otro silencio. Podía escucharla respirar irregularmente, como alguien tratando de controlar el pánico. «Padre, ¿conoces bien la región? Nací aquí. Conozco cada puente, cada río, cada arroyo. Entonces sabes que alguien decidido puede llevar algo de un lugar a otro». La palabra «algo» congeló mi sangre. No alguien,
Algo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que debería haber notado antes. Ella estaba empapada, completamente mojado, como si tuviera pasaste horas bajo la lluvia, pero la tormenta se había detenido hace al menos 40 minutos. ¿Vienes de lejos?, yo pregunté. Del cementerio, admitió. Voy allí todos los martes, al mismo tiempo. ¿2:15 de la mañana? 2:15 de la mañana. La conexión me golpeó como un radio. El tiempo de accidente y el tiempo de sus visitas al cementerio fue el mismo. ¿Y te quedas allí hasta cuándo? Hasta que deje de llover, pero hubo un problema con esta explicación. Llovió durante 3 días consecutivos. Si realmente se quedara en el cementerio hasta que la lluvia se detuviera, estaría allí hace 72 horas. El olor que se había sentido cuando entró se estaba fortaleciendo. No era solo lluvia y tierra del cementerio. Había algo químico, algo que me recordaba. Mi hija, ¿trabajas en un lugar específico? Él trabajó, corrigió ella. En el hospital, sector de emergencia. Hospital. Esto explicaría el olor químico, pero él no explicaría por qué ella todavía lo llevaba. 3 años después de que él dejó de trabajar. ¿Por qué te detuviste? Después del accidente, ya no pude lidiar con emergencias, con elecciones de vida o muerte. Comencé a sentir una creciente inquietud. Como sacerdote, aprendí a distinguir entre confesiones de las personas y las confesiones de las personas y las personas que intentan transferir la culpa. Esta mujer no buscaba absolución. Estaba probando los límites del secreto del confesionario. Su voz tembló mientras hablaba de su hijo perdido. Cada palabra era más pesada que la anterior, como si hubiera llevado este secreto durante años. La mini historia de Thumb ha vuelto a mi mente, pero ahora con un peso diferente. No se trataba solo del dolor, se trataba de cálculo. Cada palabra pesada, no para sufrimiento, sino por la importancia estratégica de mantenerlos en secreto. Cuando finalmente lo revelé, entendí por qué nunca debería haberse escuchado, y estaba empezando a entender por qué. Esta llave que llevas, dijo, tratando de parecer casual. Dijiste que es la habitación de tu hijo, pero es una clave digital, el tipo utilizado en nuevos hoteles o complejos residenciales. Ella dudó. Nosotros nos mudamos justo antes del accidente, por un lugar más seguro. ¿Para quién está más seguro? Para los niños. El viejo apartamento estaba en un vecindario complicado. ¿Y dónde estaba el nuevo apartamento? En la calle Eucaliptos, 847. La respuesta llegó demasiado rápido, demasiado específico, como si hubiera sido ensayado. ¿Número de apartamento? 15, 15º piso. ¿Y el otro chico? Yo pregunté. ¿Gabriel o Miguel? ¿Cuál de los dos sobrevivió? La pregunta fue suspendida en el aire por un tiempo que parecía eterna. Gabriel, finalmente susurró. Gabriel sobrevivió. ¿Dónde está ahora? ¿En un lugar seguro? ¿Como usted? No. ¿Con la familia? No. Entonces, ¿dónde? Otro largo silencio. Cuando ella respondió, su voz era tan baja que tuve que apoyarme en la red para escuchar. En un lugar donde no puedes lastimar a nadie. Fue entonces cuando escuché otro sonido metálico, diferente de la clave. Encendedor, como papel laminado. ¿Qué fue eso? Una foto, admitió. Llevo una foto de los dos. ¿Puedo verla? Vacilación. Luego lentamente, pasó una pequeña fotografía a través de la cuadrícula. Era una foto de 3 o 4 tomada en cabinas automáticas. 2 niños idénticos, mirando unos 12 años, sonriendo a la cámara. Pero había algo inquietante en la imagen. Uno de los chicos sonrió normalmente. El otro tenía una sonrisa que no llegó a los ojos. Y detrás de la foto, escrita a mano con pen blue, Miguel, problema resuelto. Gabriel, problema permanente. ¿Es esta foto reciente? Pregunté tratando de controlar el temblor en mi voz. Fue tomado en la semana del accidente, pero los chicos en la foto eran claramente 12 o 13 años, no 10, como ella había mencionado inicialmente, y no 15, como había corregido más tarde. Son mayores aquí de lo que dijiste. El tiempo confunde todo cuando pierdes a alguien, murmuró, pero su voz no tenía más dolor, irritación llevada, como si estuviera haciendo demasiadas preguntas. Mi hija, siento que hay aspectos de esta situación que aún no has compartido conmigo. Padre, si lo digo todo, si digo lo que realmente sucedió, ¿podrías mantener el secreto? El secreto del confesionario es sagrado, incluso si te involucras otras personas, personas importantes. Mi corazón aceleró. ¿Qué tipo de personas? Personas que me ayudaron, quien entendió que no tenía otra opción. ¿Quién la ayudó? Respiró hondo, como quien está a punto de dar un salto mortal. Doctor Enrique Carvalho. El nombre fue suspendido en el aire como una bomba a punto de explotar. Doctor Enrique Carvalho. Sabía ese nombre.
Todos en la ciudad lo sabían. Director del Hospital Psiquiátrico Infantil, un hombre respetado, un hombre que había desaparecido misteriosamente hace 3 años. 3 años, 2 meses y 17 días, exactamente el tiempo desde su último la confesión. ¿Doctor Carvalho? Repetí sintiendo que el mundo gira a mi alrededor. Me explicó que hay niños que nacen diferentes, niños que no pueden sentirse como otros, que pueden ser peligrosos. ¿Peligro a cómo? Gabriel estaba lastimando a los animales, sacerdote. Poco al principio. Entonces, se detuvo como si las palabras fueran demasiado pesadas para irse. ¿Entonces qué? Luego comenzó a lastimar a Miguel, y el doctor Carvalho dijo que si no hacía nada, si no tomaba una decisión, ¿qué decisión? Miguel iba a morir realmente, pero de una manera mucho peor. El confesionario estaba girando a mi alrededor, 23 años de sacerdocio, y nunca había escuchado algo así. ¿Qué hiciste? Salí de Miguel, susurró, y dejé que todos piensen que Gabriel había muerto, pero luego me miró directamente a través de la cuadrícula, y sus ojos tenían una luz que me congeló a los huesos. Solo mentí sobre una cosa, padre, una cosa muy importante. ¿Qué? Guardé a mi hijo equivocado. Guardé a mi hijo equivocado. Las palabras resonaron en el confesionario como disparos en un cementerio. Sentí que la sangre drenaba de mi cara, dejando solo un frío que se extendía a través de los huesos como el hielo que se formaba en agua estancada. 23 años escuchando confesiones. 23 años creyendo que había límites para el mal humano. 23 años preparándose para escuchar lo peor de la naturaleza humana. No estaba preparado para ello. Mi garganta estaba seca como un viejo pergamino. Las manos comenzaron a temblar contra la tela de sotana, y por un momento terrible, pensé que iba a vomitar allí mismo en el espacio sagrado del confesionario. ¿Qué quieres decir con eso? Me las arreglé para susurrar, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Al otro lado de la cuadrícula, ella permaneció en silencio, pero pude escuchar su aliento, lento, controlado, como alguien que finalmente había liberado un peso que había llevado durante años. Gabriel no era el problema, padre. Miguel lo era. Cada palabra cayó en el espacio entre nosotros cuando cae derretido. Pero dijiste que Gabriel estaba lastimando a los animales. Mentí. Su voz era diferente ahora, más tranquilo, casi aliviado. Gabriel trató de proteger a los animales. Fue Miguel quien los torturó. Sentí como si el piso confesional se abriera debajo de mis pies. ¿Y por qué mentiste? Porque Miguel era especial, inteligente, manipulador. Podía hacer que cualquiera creyera que Gabriel era el problema. Se detuvo y podía escucharla agitar la llave digital nuevamente, incluyéndome a mí. Padre, ¿has encontrado a tu propio hijo torturando a tu hermano gemelo mientras sonríe? La pregunta me golpeó como un golpe en el estómago. Así descubrí la verdad. Llegué a casa antes del trabajo y encontré a Miguel. Había atado a Gabriel en el sótano. Había cortado pequeños trozos de piel con una cuchilla de afeitar. Mi visión comenzó a difuminar. Dios mío. Gabriel estaba llorando pero en silencio. ¿Sabes por qué? Porque Miguel había dicho que si hizo ruido, lo reduciría. Ella respiró hondo, ya que ¿quién necesita reunir fuerza para continuar? Y cuando Miguel me vio, ¿sabes lo que hiciste? Sonrió. Él sonrió y dijo, mamá, Gabriel estaba jugando a un médico conmigo, pero estaba haciendo mal, así que le enseñé bien. Fue entonces cuando busqué al doctor Carvalho, continuó. Tomé a los 2 niños para consultar, por separado. ¿Y qué dijo? Que Miguel tenía algo que llamó trastorno de conducta severa con rasgos psicópatas tempranos. Dijo que era raro en niños tan jóvenes, pero no imposibles. Su voz se estaba volviendo más técnica, más lejos, como si recitara un informe médico. Explicó que los niños pueden fingir emociones perfectamente, pueden manipular a los adultos con una facilidad aterradora, y eso que generalmente no mejoran. ¿Y sobre Gabriel? Gabriel estaba traumatizado, pero era neuralmente normal. El problema es que estaba comenzando a desarrollar síntomas severos de estrés postraumático, pesadillas, automutilación. Fue entonces cuando el doctor Carvalho hizo una propuesta. Sentí un escalofrío a través de mi columna. ¿Qué tipo de propuesta? Dijo que conocía una institución especial, un lugar donde los niños como Miguel podían ser cuidado permanentemente. ¿Estás hablando de un hospital psiquiátrico? No. La palabra vino cargada con algo que me hizo sentir náuseas. No era un hospital, sacerdote. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propio corazón latir las costillas. ¿Qué fue entonces? Era un lugar donde niños como Miguel simplemente desaparecieron. Mi mente luchó para procesar lo que estaba escuchando. Como sacerdote,
Había estudiado las profundidades del mal humano, conocía los relatos históricos de las atrocidades, las confesiones más oscuras de la humanidad. Pero eso fue diferente, eso fue íntimo, tipo, él era sucediendo al otro lado de una cuadrícula, a metros de mí. Su voz tembló mientras hablaba de su hijo perdido. Cada palabra era más pesada que la anterior, como si hubiera llevado este secreto durante años. La mini historia de Thumb ha vuelto a mi mente, pero ahora con un significado completamente nuevo. No eran lágrimas de dolor materno, eran lágrimas de alivio. El alivio de aquellos que finalmente habían encontrado una solución a un problema que lo aterrorizó. Cuando finalmente lo revelé, entendí por qué nunca debería haberse escuchado, y estaba empezando a entender que algunas confesiones no se trata de buscar el perdón, se tratan de encontrar complicidad. ¿Cómo fue esto? ¿Lugar? Pregunté, sabiendo que estaba cruzando territorio que un sacerdote nunca debería explorar. Los niños ingresaron como pacientes psiquiátricos en el tratamiento experimental. Los padres firmaron documentos que permitían procedimientos invasivos para sanar a sus hijos. ¿Y luego? Después de unos meses, los padres recibieron la noticia de que el tratamiento había fallado. El niño resultó herido durante un episodio psicótico. Sentí que la bilis subía por la garganta. ¿Estás diciendo eso? Estoy diciendo que había un sistema, un sacerdote, un sistema para eliminar a los niños que nacieron mal. La clave que llevas, dijo, mi voz casi inaudible, no es la habitación de un niño muerto. No, es de la habitación donde está Miguel ahora. Ella sostuvo la llave contra la luz débil que filtró a través de la cuadrícula. El brillo digital parpadeó como un ojo electrónico. Apartamento 15, quinto piso, Rúa 2 Eucaliptos, 847. Está vivo, está contenido. La diferencia entre las dos palabras fue un abismo que me hizo sentir vértigo. Pero dijiste que salvaste a tu hijo equivocado. Gabriel descubrió. Su voz se volvió más tensa. La semana pasada antes de implementar el plan, Gabriel descubrió. ¿Cómo? Escuchó una conversación telefónica entre el médico y el médico Carvalho. Gabriel siempre ha sido sensible, intuitivo. Se detuvo y podía escucharla tragar con fuerza. Él vino a mí llorando, preguntándome si iba a hacer que Miguel desapareciera. ¿Qué dijiste? Dije que no, nunca haría eso. Ella se rió, pero era un sonido sin humor. Y técnicamente no mentí. No hice que Miguel desapareciera. Dime lo que realmente sucedió esa noche. Gabriel hizo algo que nunca imaginé que podría hacer. Su tono de voz cambió por completo. Había admiración allí, y horror. Intercambió lugares con Miguel. Sentí como si el aire fuera absorbido por el confesionario. ¿Cómo? Gabriel se cortó el cabello de la misma manera que Miguel. Se puso la ropa. Dejó una nota imitando las letras de Miguel, diciendo que iba a huir. ¿Y Miguel? Gabriel le dijo a Miguel que era un juego, que iban a fingir ser uno de la otra por una noche. Miguel lo encontró divertido. Siempre le gustaron experimentos. 2:15 de la mañana, continuó, y ahora entendí la precisión de la época. Gabriel estaba vestido como Miguel cuando llegamos al puente. ¿Llegamos? El doctor Carvalho. Se suponía que era Miguel. Se suponía que era simple. Una inyección sedante. Entonces, un accidente convincente. Mi visión fue borrosa. Pero fue Gabriel. Era Gabriel. Y cuando nos dimos cuenta, cuando Gabriel nos miró y dijo, sé lo que viniste a hacer y quiero que hagas, ella se detuvo, sollozando. Dijo que Miguel iba a lastimar a más personas, lo cual era mejor de esa manera. Prefiere morir para proteger a los demás. Y tú, le dejé hacer, padre. Dejé a mi buen hijo, mi hijo inocente. Morirá en lugar del hijo que era un monstruo. La confesión fue suspendida en el aire como humo tóxico. Gabriel murió creyendo que estaba salvando a la gente. Y Miguel está encerrado en un departamento, siendo tratado por métodos ¿qué métodos? Métodos que te mantienen tranquilo, dórico, permanentemente sedado. Pero hay algo que aún no te he dicho, padre, algo que lo empeora todo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. ¿Qué podría ser peor que eso? Gabriel no murió en el puente. El confesionario comenzó a rotar a mi alrededor. ¿Qué? La inyección solo lo hizo inconsciente. Cuando nos dimos cuenta de que era Gabriel, el doctor Carvalho dijo que podíamos revertir. Y dije que no. El mundo se detuvo. Dije que continuara, para fingir que era Miguel, dejar que Gabriel muriera a pesar de que sabía que era el hijo equivocado. ¿Por qué? Susurré, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Porque en ese momento, padre, me di cuenta de algo terrible sobre mí. ¿Qué? Me di cuenta de que amaba más al hijo que era un monstruo que el hijo que era un ángel.
Las palabras fueron suspendidas en el confesionario como una condena eterna. Y lo peor de todo, padre, lo peor de todo es que hasta hoy, incluso sabiendo que Gabriel murió por mi elección, ella tomó un descanso que parece duro una eternidad. Todavía visito a Miguel todos los martes. Todavía lo cuido. Todavía lo amo. ¿Y Gabriel? Gabriel está enterrado con el nombre de Miguel, y dejó flores en la tumba equivocada llorando por su hijo equivocado, mientras comida del hijo que debería haber muerto. Pero luego se inclinó más cerca de la cuadrícula, y su voz era solo un susurro. Solo hay una última cosa, padre. Una cosa que te hará entender por qué realmente vine aquí esta noche. ¿Qué? Miguel se despertó. Las palabras fueron suspendidas en el confesionario como una sentencia de muerte. Sentí que mi sangre se congelaba en mis venas, convirtiéndose en algo grueso y frío que apenas podía circular. Mi sotana se pegó a la piel sudorosa, y por un momento terrible sentí como si el aire en sí se volviera venenoso. El confesionario siempre tenía algo sepulcral, pero en ese momento parecía un ataúd. Las viejas paredes de madera parecían acercarse, como si intentaran protegerme lo que estaba siendo confesado, pero no había protección contra palabras como estas. ¿Qué quieres decir con despertar? Me las arreglé para susurrar, aunque cada fibra de mi ser gritado para no hacer esa pregunta. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar nuevamente. Al otro lado de la red, permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que había desaparecido como una fantasma que cumplió su misión. Pero luego, escuché un sonido que me estremecía a los huesos. Ella se estaba riendo. Una risa baja y de humor, como el sonido que haría una madre al encontrar a su hijo haciendo algo que debería ser físicamente imposible. 3 años, padre. 3 años tomando fuertes sedantes que deberían convertir a cualquiera en una verdura. Su voz era diferente ahora. Había una urgencia que no existía antes, mezclada con algo que reconocí como puro terror. El confesionario parecía ser más pequeño con cada palabra que pronunciaba. Se acercaron las paredes, como si el espacio sagrado en sí mismo estuviera tratando de protegerse de la profanación que se estaba confesando. Los antipsicóticos, que deben mantener a un niño en estado casi catatónico, medicamentos que los adultos toman y no pueden formar pensamientos coherentes. Hizo una pausa y pudo escucharla tragar con fuerza. Y la semana pasada, cuando fui a visitarlo, estaba sentado en la cama, completamente lúcido, sonriéndome como el primer día de escuela. La comparación me hizo sentir náuseas. Primer día de escuela. Cómo despertar 3 años de sedación pesada fueron algo divertido. Él dijo, «Hola mamá, te estaba esperando. Siempre te espero. Pero hoy es especial». ¿Por qué fue especial hoy? Porque hoy iba a decirme la verdad. Sentí que las náuseas ascienden por la garganta como la bilis ácida. ¿Cuánto tiempo ha estado despierto? Esta es la parte que me persigue todas las noches, padre. Dijo que nunca dormía realmente. Eso desde el primer día, desde la primera inyección, aprendió a fingir que los medicamentos funcionaron. ¿Fingir? ¿Un veloz de 12 años fingiendo resistir a los pesados medicamentos psiquiátricos? Miguel siempre ha sido inteligente, sacerdote. Más inteligente que cualquiera de nosotros imaginó. Más inteligente de lo que quería aceptar. Su voz tembló ligeramente. Me explicó como él. Dijo que memorizó los efectos que los medicamentos deberían causar al observar a otros pacientes. Respiró hondo, un sonido apretado como el vidrio rompiendo. Sabía exactamente cómo fingir la confusión mental, cómo simular temblores, cómo hacer que sus ojos se acristen en el momento adecuado. Dijo que era como desempeñar un papel en el teatro. La palabra teatro se hizo eco en el confesionario como una campana fúnebre. 3 años de teatro, 3 años engañando a médicos, enfermeras, psiquiatras. Dijo que usó todo este tiempo para observar, aprender, planificar. La palabra plan cayó en el espacio entre nosotros como una caída de plomo derretido. Su voz tembló mientras hablaba de su hijo perdido. Cada palabra era más pesada que la anterior, como si hubiera llevado este secreto durante años. La mini historia de Thumb ha vuelto a mi mente con una fuerza renovada, pero ahora con un significado completamente diferente. No se trataba solo de llevar un secreto, se trataba de llevar la culpa de haber alimentado a un monstruo durante 3 años, de visitar religiosamente a un niño que estudiaba en secreto cada palabra, cada lágrima, cada momento de debilidad materna. Cuando finalmente lo revelé, entendí por qué nunca debería haberse escuchado, y estaba empezando a entender que algunas verdades son demasiado pesadas para que cualquier alma humana la lleve, que algunas confesiones no se tratan de buscar perdón, sino de transferir una culpa que está destruyendo una mente humana. ¿Planear qué? Pregunté,
aunque una parte primitiva de mi cerebro ya sabía la respuesta. Miguel me dijo que observaba a todas las enfermeras, cada médico, cada persona que ingresó a la prisación del apartamento, de todos, procedimientos médicos, contraseñas de computadora, incluso números de teléfono personales. Cada palabra que salió de sus labios era como una gota de veneno que caía en agua limpia. Dijo que sabía los nombres de los hijos de la enfermera principal, sabía que el médico era responsable de tener un asunto extramatrimonial, sabía que el guardia de seguridad nocturno estaba desviando los medicamentos. ¿Cómo puede un niño saber todo esto? Porque ya no era un niño sacerdote. 3 años fingiendo demencia mientras observa a los adultos, te enseña cosas sobre la naturaleza humana que la mayoría de la gente nunca aprende. Tomó un largo descanso, como si tuviera que reunir fuerza para continuar. Miguel me dijo que sabía exactamente cuando pretendía hacer convulsiones para aumentar la dosis, cuando fingen mejoras para disminuir, cuando fingen dolor para cambiar sus medicamentos. ¿Durante 3 años? Durante 3 años, padre. Un niño manipulando a los médicos adultos con doctorado como si fueran títeres. Me explicó el sistema que creó, continuó, y ahora podía escuchar la admiración mezclada con horror en su voz. Miguel memorizó el efecto de cada medicamento, cada dosis, cada combinación. Y luego comenzó a controlar su propio tratamiento. Si quería estar despierto más tiempo para observar, fingió que cierta medicina no funcionaba. Si quería que lo dejara solo, fingió reacciones alérgicas. Sentí que el piso se abre debajo de mis pies. ¿Los médicos nunca sospecharon? Miguel dijo algo que me hizo entender cómo logró engañar a todos durante tanto tiempo. ¿Qué? Él dijo, mamá, los adultos ven lo que esperan ver, y nadie espera que un niño traumatizado sea más inteligente que ellos. La frase fue suspendida en el aire como humo tóxico. ¿Y nunca trató de escapar? Pregunté, sabiendo que la respuesta sería peor de lo que podría imaginar. No, la respuesta vino rápidamente, cargada de horror que no pude entender por completo. Ese es el problema. No quería escapar. ¿Por qué no? Porque Miguel encontró algo en el apartamento gratuito que nunca tuvo en casa. ¿Qué? Control total, poder absoluto sobre los adultos. Vivía en el laboratorio perfecto para estudiar la manipulación humana. Sentí que la bilis subía por la garganta. Pero sobre todo, continuó, la voz ahora casi inaudible, quería que siguiera visitando. Quería estudiarme. ¿Estudiarte? Como experimento científico, padre. Me dijo que yo era el experimento más fascinante que había llevado. Miguel me dijo algo en esa visita que, eso cambió mi percepción de todo. ¿Qué dijo él? Él dijo, mamá, sé que dejas que Gabriel muera por mí. ¿Y sabes una cosa? Planeé eso. Sentí que fue golpeado por un rayo. Todo el confesionario parecía incluir como si la realidad en sí misma se reorganice. ¿Planeó? Miguel me dijo que en la noche del intercambio, cuando Gabriel intercambió lugares con él, no era la idea de Gabriel. Mi visión comenzó a ser borrosa. Fue idea de Miguel. Manipuló a Gabriel para hacer el intercambio. ¿Cómo? Miguel le dijo a Gabriel que había escuchado nuestra conversación telefónica. Dijo que sabía sobre el plan. Y luego, así que dijo que quería ver si Gabriel realmente lo amaba lo suficiente como para morir por él. El confesionario giraba a mi alrededor como un carrusel oscuro. Y Gabriel hizo exactamente lo que Miguel esperaba. Porque Gabriel era bueno. Porque Gabriel amaba a su hermano más de lo que amaba su vida. Pero lo peor no ha pasado, padre. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo resonar en las paredes confesionales. Miguel me dijo que quería mostrarme algo que había creado durante todos estos años de tratamiento. ¿Qué? Me llevó a un cajón en el apartamento. Un cajón que siempre pensé que estaba vacío. Se detuvo y pudo escucharla tratando de controlar su aliento irregular. En el interior había cuadernos. Docenas de cuadernos escritos con la carta perfecta de un niño. ¿Notebooks con qué? Con notas sobre mí, sobre cada visita que hice en los últimos 3 años, sobre cada palabra que dije, sobre cada lágrima que he derramado, sobre cada mentira que le dije. Sentí como si el aire fuera absorbido por el confesionario. ¿Estaba documentándote? Como un científico documenta las experiencias con ratas de laboratorio, sacerdote. Miguel me mostró páginas específicas. Continuó, la voz ahora cargada de una admiración poco saludable. Había tablas detalladas registrando mis comportamientos. ¿Qué tipo de mesas? Mamá lloró durante 4 minutos y 23 segundos hoy. Mencionó a Gabriel 17 veces. Tocó mi cara 3 veces. Trajo flores amarillas. Los favoritos de Gabriel, no los míos. Sentí que las náuseas ascienden por la garganta como una onda ácida. También había dibujos. Susurró.
desennaciones anatómicas detalladas de cómo Gabriel había muerto, dibujos de un niño, dibujos con precisión médica, sacerdote, mostrando exactamente dónde se había aplicado la inyección, cómo había reaccionado el cuerpo de Gabriel, cuánto tiempo lo había llevado a respirar. Mi visión se estaba volviendo borrosa. ¿Cómo supo sobre estos detalles? Porque Miguel fingía estar inconsciente cuando sucedió. Vio todo, memorizó todo, y luego, entonces dibujó todo. Pero los más inquietantes fueron las ecuaciones matemáticas. ¿Ecuaciones? Miguel había creado fórmulas tratando de calcular matemáticamente mi amor materno. ¿Cuántas lágrimas de Gabriel versus cuántos minutos estuve en el cementerio frente a cuántos minutos lo visitaban en el apartamento? Sentí que estaba cayendo en un abismo interminable. Había calculado la hora exacta que tomé para dejar de llorar cuando salió del cementerio, en comparación con el tiempo que tomó para comenzar a sonreír cuando llegó para visitarlo. ¿Y qué fue el resultado de estas ecuaciones? Según sus cálculos, amaba a Gabriel 23% más de lo que lo amaba, pero mi culpa por la muerte de Gabriel aumentó artificialmente mi amor por él en un 67%, lo que significaba que en la práctica, amaba más Miguel. Fue entonces cuando Miguel hizo una propuesta que, eso cambió todo entre nosotros. Las palabras salieron de ella como una confesión final, cargada de un peso que hizo que el confesionario temble. ¿Qué tipo de propuesta? Dijo que me estaba perdonando por el amado Gabriel más. Dijo que entendía las matemáticas del amor materno y que no tenía rencor. Había algo en la forma en que ella dijo que hizo que mis huesos se congelen. Y dije que quería darme un regalo, algo para equilibrar la ecuación. ¿Cómo? Miguel dijo que había encontrado una manera para Gabriel back home. El confesionario comenzó a girar a mi alrededor como si estuviera borracho. ¿De vuelta cómo? Dijo que si lo dejaba salir del apartamento, si dejara de fingir que necesitaba los medicamentos, se convertiría en Gabriel para mí. ¿Qué significa eso exactamente? Miguel cree que puede absorber completamente la personalidad de Gabriel, lo que puede convertirse física y mentalmente en el hijo que realmente quería. Sentí como si estuvieras presenciando la descripción del infierno mismo. ¿Y tú? ¿Qué respondiste? Dije que sí, sacerdote. Las palabras fueron suspendidas en el confesionario como una condena eterna. ¿Dijiste que sí? Dejé de darle los medicamentos la semana pasada. Mentí a los médicos. Dijo que estaba teniendo reacciones alérgicas graves. Y luego, ayer sacé las llaves de la casa, las llaves reales. Mi garganta estaba tan seca que apenas podía tragar. ¿Dónde está ahora? En casa, en nuestra antigua casa, en la habitación que solía ser de Gabriel. ¿Y qué está haciendo allí? Practicando. ¿Practicando qué? Practicar para ser Gabriel. Miguel encontró toda la vieja ropa de Gabriel en el ático, todas las fotos de la infancia, todos los juguetes que había guardado, y está estudiando cada detalle como si fuera un papel en el teatro. La forma en que Gabriel caminó, cómo dijo, incluso cómo lloró cuando tenía miedo. Sentí como si estuviera presenciando la descripción de una profanación. Me mostró, padre, me hizo sentarme en la habitación y se vistió como Gabriel, hablando como Gabriel, incluso oliendo a Gabriel. Había encontrado el aroma que solía usar en su ropa. ¿Y cómo fue? Por un momento terrible y maravilloso, realmente creí que Gabriel había regresado. Pero hay algo más, padre, algo que me hizo venir aquí esta noche buscando absolución, que Miguel, cuando pretende ser Gabriel, es realmente amable, cariñoso, al igual que Gabriel lo fue. ¿Y te molesta? Esto me aterroriza, porque estoy empezando a preferir a Miguel fingiendo ser Gabriel que lo que Gabriel real nunca fue. La confesión fue suspendida en el aire como una blasfemia. Miguel conoce cada palabra que Gabriel me dijo en los últimos días de su vida. Él conoce cada gesto amoroso, y los reproduce con una perfección que es mejor que la realidad. El confesionario estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de nuestras respiraciones irregulares y el goteo distante de la lluvia en el techo. Mi hija, logré susurrar, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que para siempre cambiaría mi visión de los límites del mal humano. ¿Entiendes completamente lo que estás diciendo? Entiendo, padre. Estoy diciendo que estoy dispuesto a dejar que Miguel finja ser Gabriel por el resto de mi vida. Estoy dispuesto a vivir una mentira porque esta mentira es más bonita que la verdad que perdí. ¿Qué pasa si es violento de nuevo? ¿Qué pasa si cae la máscara? Así que trato con eso cuando sucede, porque al menos ahora tengo Gabriel de vuelta, incluso si es falso.
pero luego se inclinó más cerca de la cuadrícula, y su voz era solo un susurro cargado de algo que reconocí como puro horror, mezclado con una emoción enfermiza. Solo hay una última cosa, padre, una cosa que te hará entender por qué realmente necesito una absolución divina antes. Se detuvo y podía escucharla temblando como una hoja en el viento. ¿Antes de qué? Miguel dijo que para convertirse en Gabriel por completo, para que la transformación sea perfecta y permanente, su respiración era irregular como alguien a punto de sumergirse en aguas heladas. Necesita una cosa más, una última cosa. ¿Qué? Necesita el cuerpo de Gabriel para que excita. Él quiere que traiga a Gabriel a casa. El mundo se detuvo por completo. ¿Por qué? Porque Miguel dijo que solo puede convertirse en Gabriel por completo si puede tocar lo que queda de él, si puede incorporar físicamente alguna parte de Gabriel. Sentí que fue golpeado por un rayo. Y ya le dije que sí a eso también, padre. Mañana por la noche voy al cementerio con paletas Pero luego susurró la oración final que me hizo entender que algunas confesiones son portales para el infierno. Y la parte más aterradora es que estoy ansioso por hacer eso. Estas palabras fueron suspendidas en el confesionario como humo tóxico que se niega a disiparse. Sentí como si mi alma hubiera sido arrancada del cuerpo y arrojado a un abismo del que no hay retorno. 23 años de sacerdocio, 23 años creyendo que conocía los límites del mal humano, 23 años pensando que había una línea que la gente no cruzaría, algún punto en el que la naturaleza humana diría, no, me equivoqué, profundamente, terriblemente equivocado. Al otro lado de la red, podía escuchar su respiración, respiraciones tranquilas y controladas, como alguien que finalmente había estado libre de un peso que había llevado durante años. Pero este peso no desapareció, me habían transferido. Mi sotana estaba empapada de sudor frío. Las manos se sacuden contra la tela cuando la tormenta se va. Por un momento terrible, sentí una urgencia primitiva de correr del confesionario, abandonar mis votos, escapar de algún lugar donde estas palabras nunca pudieran encontrarme. Pero un sacerdote no escapa, un sacerdote lleva, incluso cuando el peso amenaza con aplastar tu alma. Mi hija, logré susurrar, mi voz me suena extraña. ¿Entiendes la gravedad de lo que planeas hacer? Entiendo perfectamente, padre. Voy a profanar una tumba para alimentar la fantasía de un niño psicópata. Y lo haré porque necesito a mi hijo de vuelta. La brutal honestidad de la respuesta me golpeó como un golpe en el estómago. Esto no traerá de vuelta a Gabriel, pero me dará algo similar. Y a veces, padre, a veces algo así como lo que perdemos es mejor que vivir con el vacío. Traté de encontrar palabras que pudieran penetrar en la oscuridad que la había tomado. Palabras sobre la redención, sobre el amor de Dios, cómo incluso los peores pecados pueden ser perdonados a través del arrepentimiento genuino. Pero, ¿cómo se ofrece perdón a alguien que no busca la redención? ¿Cómo el alma elige conscientemente sumergirse en el abismo? ¿Qué pasa si digo que no puedo absolverlo? Silencio. Un silencio largo y pesado que parecía llevar el peso de todas las decisiones irreversibles jamás tomadas. Así que lo hago de todos modos. ¿Cuánto tiempo planeaste eso? Pregunté, sabiendo que la respuesta sería peor de lo que imaginaba, desde que Miguel me explicó lo que necesitaba. 3 días, padre. Hace 3 días investigo sobre la exhumación, la preservación de los cuerpos, se detuvo, como si algunas palabras fueran demasiado pesadas incluso para ella. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo de un niño para descomponer nuestro clima? ¿En qué partes se resisten más el tiempo? Sentí que la bilis subía por la garganta. ¿Y qué descubriste? Descubrí que 3 años es suficiente tiempo para algunas cosas, pero no para otras. Descubrí que si traigo las partes correctas, Miguel puede tener lo que necesito. La forma clínica en que discutió la profanación de su hijo me hizo preguntarme si todavía estaba hablando con un ser humano, o algo que había perdido por completo a la humanidad. ¿Tienes las herramientas? Lo compré ayer. Bolsas de plástico, guantes quirúrgicos, incluso un desinfectante especial. ¿Y elegiste un tiempo? 2:15 de la mañana. Como siempre, es un momento que tiene significado para nosotros. ¿Y Miguel? ¿Cómo reaccionó cuando estuviste de acuerdo? La pregunta fue suspendida en el aire durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Pero luego escuché algo que me congeló a los huesos. Estaba llorando, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud. Me abrazó, sacerdote. Por primera vez en 3 años, Miguel me abrazó. ¿Y cómo fue? Era como si Gabriel solía abrazar, suave, cálido, lleno de amor. Por un momento, realmente creí que tenía a mi buen chico de vuelta.
Sentí como si estuviera presenciando la última capa de cordura de una madre, cayendo como un papel húmedo. Pero después del abrazo, Miguel susurró algo en mi oído que, eso me hizo entender completamente quién es realmente. ¿Qué le susurró? Él dijo, gracias mamá. Ahora Gabriel y yo vamos a ser una persona para siempre, y nunca tendrás que elegir cuál de los dos ama más. Las palabras resonaron en el confesionario como una oración final. En ese momento, solo con esta monstruosa confesión, comencé a cuestionar todo lo que creía. ¿Cómo puede existir un Dios benevolente en un universo donde una madre puede llegar a este punto? ¿Cómo puede haber redención para las almas que eligen conscientemente la oscuridad? Su voz tembló mientras hablaba de su hijo perdido. Cada palabra era más pesada que la anterior, como si hubiera llevado este secreto durante años. La mini historia de Thumb ha vuelto a mi mente una última vez, pero ahora con un peso completamente diferente. Finalmente entendí el verdadero significado del temblor en su voz. No fue solo dolor, fue la emoción poco saludable de alguien que había encontrado una solución a un problema que la había aterrorizado durante años. Cuando finalmente lo revelé, entendí por qué nunca debería haberse escuchado, y ahora sabía por qué. Algunas verdades son venenosas. Contaminan no solo a quienes los llevan, sino también a quienes los escuchan. Algunas confesiones no purifican, corrompen. Me había convertido en un cómplice de algo que trascendió los límites del perdón humano, no porque lo aprobara, sino porque ahora lo sabía. Y saber a veces es una forma de participación. Padre, hay una cosa más que necesito saber. ¿Qué? Si traigo partes de Gabriel a Miguel, y si eso realmente funciona, si Miguel realmente se convierte en Gabriel, ¿crees que Dios perdonará a Gabriel por ser traído así? La pregunta me golpeó como un rayo. No estaba preocupada por su propia salvación. Estaba preocupado por el alma de Gabriel. Gabriel está en paz, logré susurrar. Gabriel está más allá de todo lo que puedes hacer en la tierra. ¿Entonces no sufrirá por eso? No. Entonces se ha decidido. Escuché el sonido de la tela en movimiento. Ella se estaba levantando. Gracias, Padre, por escuchar, por no juzgar, por ser un contenedor de cosas que son demasiado pesadas para que una persona lleve sola. Espera, dijo, sabiendo que necesitaba intentar una última vez. ¿Qué pasa si hay otra forma? ¿Y si no hay otra manera? Su voz era diferente ahora. Fin. Miguel me explicó que trató de resistir durante años. Trató de ser normal. Trató de amar como los otros niños. Y dijo que es como tratar de resistir el hambre o la sed. Eventualmente, debes alimentar lo que vives dentro de ti. Escuché sus pasos lejos, lento, decidido, como alguien que camina hacia un destino inevitable. La puerta de la iglesia se abrió, dejando una explosión de aire frío y el sonido lejano de la lluvia que había comenzado. Luego silencio. Permanecí en el confesionario durante horas después de su partida. Las velas habían sido borradas durante mucho tiempo, dejándome en la oscuridad total, pero la oscuridad externa no era nada comparado con la oscuridad que ahora habitaba mi alma. Pensé en llamar a la policía, pensé en romper la confesión de la confesión para evitar una profanación, pensé en abandonar mis votos y huir en algún lugar donde estas palabras nunca pudieran encontrarme. Pero un sacerdote no escapa, un sacerdote lleva, y ahora lo llevaría para siempre. Han pasado 3 días desde esa confesión, 3 días durante los cuales me desperté con sudor frío todas las noches, reviviendo cada palabra, cada detalle, cada momento de horror que se compartió conmigo. En la mañana del 4.º día, leí en el periódico local, tumba desfilada en el cementerio municipal, la policía investiga el vandalismo. El artículo era pequeño, discreto, mencionó que la tumba de un niño había sido violada al amanecer, pero que los guardianes no habían sido identificados. El nombre en la tumba era Miguel Santos, edad, 12 años, pero sabía que quien había sido enterrado allí estaba Gabriel, y ahora, Miguel finalmente tenía lo que quería. Esa tarde, sentada solo en la iglesia vacía, comencé a entender algo terrible sobre la naturaleza humana. No solo somos capaces de actos del mal, podemos transformar este mal en amor, para justificar lo injustificable, encontrar belleza en las profundidades más oscuras del alma humana. Una madre que amaba tanto a un niño, que estaba dispuesto a profanar la tumba de la otra. Un niño que amaba tanto a su hermano, que murió en su lugar. Otro chico que estaba tan vacío de amor que intentó robarlo de entre los muertos. ¿Dónde está Dios en una historia como esta? ¿Dónde está la redención? ¿Dónde está la esperanza? Quizás la respuesta es que Dios está en el confesionario, en el espacio entre horror y perdón,
en el arreglo de un anciano sacerdote para llevar un secreto que puede destruir su fe, para que un alma perdida no tenga que llevar solo. Quizás esto es lo que significa ser humano. No es la capacidad de ser bueno o malo, sino la capacidad de transportar el peso del otro, incluso cuando este peso amenaza con aplastarnos. A veces, durante el silencio del amanecer, pienso en Miguel. ¿Fingirá ser Gabriel en este momento? ¿Estará abrazando piezas del hermano muerto, susurrando palabras de amor aprendidas de la memoria? ¿Y tu madre podrá dormir por la noche, sabiendo que alimentó a un monstruo con los restos de un ángel? Estas preguntas me persiguen. Viven en las sombras de la iglesia, hacen eco en los espacios entre las oraciones, susurgen mi nombre durante los momentos de silencio, porque algunas confesiones no nos liberan, algunas confesiones nos sostienen, y hoy, 3 años después de esa terrible noche, todavía llevo el peso de esas palabras, todavía escucho su voz temblando mientras hablaba de su hijo perdido, todavía siento el horror creciente a medida que cada revelación se desarrollaba como una flor venenosa. Su voz tembló mientras hablaba de su hijo perdido. Cada palabra era más pesada que la anterior, como si hubiera llevado este secreto durante años. Cuando finalmente lo revelé, entendí por qué nunca debería haberse escuchado. La mini historia que me perseguía desde el principio finalmente tuvo un sentido completo. Me habían elegido para no ofrecer absolución, sino para servir como testigo, llevar un secreto que era demasiado pesado para que un alma se llevara solo. Y ahora, cada vez que cierro los ojos veo la sonrisa de Miguel, una sonrisa que puede ser de Gabriel, o puede ser un niño que ha aprendido a imitar el amor perfectamente. Nunca sabré cuál. Esa noche cerré la puerta confesional sabiendo que algunas palabras, una vez escuchadas, nunca se pueden olvidar, que algunos secretos son semillas venenosas que germinan en la oscuridad del alma, y que a veces, el mayor pecado no es cometer el mal, sino ser obligado a mantener el silencio al respecto. Las palabras de esa madre todavía me persiguen hasta el día de hoy, y me perseguirán hasta el día que necesito confesar el peso de escuchar lo que nunca debería haberse dicho.